y por eso hay que entender cómo funciona, ¿ya? Entonces traté de hacer un laboratorio más o menos didáctico, como les contaba recién. Estos son datos que yo saqué del mundo real, y preparé este laboratorio desde cero, así que para que ustedes vean que se puede hacer. Entonces, bueno, lo primero, la idea de este laboratorio es poder construir, de hecho ya les dejé el código, pero se los tengo que explicar, de cómo hacer una regresión utilizando el método analítico o el método cerrado que le llaman, que es el método que nosotros vimos que es a partir de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Y luego el otro método que es utilizando el método del descenso gradiente, que es un algoritmo iterativo. Y la idea es que como objetivo ustedes puedan correr estos códigos que yo les dejo y que les voy a explicar ahora y me puedan explicar si hacen cambios dentro de ese código o dentro de lo que son los parámetros o hiperparámetros, qué resultados obtienen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar eh, nuestro archivo el dataset dentro de Google Drive. Entonces yo lo que hice fue, lo tengo dentro de una carpeta de Google Drive, que es esta, ¿ya? O sea, dentro de este directorio de Google Drive, y adentro de ese bajé el archivo de JIT y bajé el archivo de JIT y ahora hay que leerlo, ¿ya? Entonces, qué va a pasar? Lo voy a mostrar de nuevo porque creo que se lo expliqué la otra vez, pero para los que no se acuerdan, yo, por ejemplo, cuando hago play acá, lo que voy a lograr, o sea, lo que estoy haciendo es que él se va a ir al directorio de mi cuenta, va a montar el Google Drive y va a buscar entre todas las carpetas que yo tengo este archivo, ¿no? Entonces, lo que pasa en realidad es que cuando yo abro mi sistema de carpetas y me voy a la raíz de esto, yo voy a encontrar que hay estas carpetas y entre esas está esta que es la que levantó el Google Drive, ¿ya? Cuando yo ejecuté este código se levantó esta carpeta G Drive. Ahora, dentro de G Drive, en mi caso particular, está My Drive, luego están todas estas las carpetas que tengo que son mías, luego de esa tengo la del curso, ¿ya? Etcétera, etcétera, hasta que finalmente yo llego a la carpeta de laboratorios, ¿ya? Y dentro de laboratorios tengo la carpeta de regresión lineal y ahí tengo mis archivos y aquí está el archivo que yo bajé del internet. O sea, el archivo, ustedes ya vieron, los que lo están bajando, se llama archive.zip. Si lo descomprimen les va a aparecer ese archivo Petrol Consumption. Entonces, ese vamos ahora a leer, ¿ya? Bueno, yo ya hice ese trabajo para ya como en la clase pasada lo habíamos hecho y no quería repetirlo, pero para hacerles recordar de que esta es la forma de cargar. Ahora, alguno de ustedes dirá, si yo quiero cargar el código para cargar archivos de Google Drive, ¿cómo lo hago? Bueno, si se olvidaron, recuérdense que está este icono que nos permite ver códigos que ya están hechos, los códigos snip. Y estos, si ustedes colocan acá, por ejemplo, Drive, aquí aparecen diferentes pedacitos de código que dice abrir archivos con Google Drive, se hacen clic, es el mismo código que está acá, ya ustedes lo insertan, por ejemplo aquí lo insertan, y ya lo pueden modificar para el uso que ustedes quieren dar. En el caso mío yo le agregué el path donde está la ruta donde están los archivos, y nada más, pues esa fue la única cosa. ¿Ya? Cuando lo inician, en el caso, como yo ya lo inicié, cuando lo inician por primera vez les va a pedir autentificarse, solamente tienen que darle la autorización y con eso se conecta. Entonces, lo que hemos hecho ahora es, hemos montado la carpeta de Google Drive y nos fuimos a la carpeta donde están los archivos. Luego, lo que hacemos, esto ya lo hemos visto, vamos a leer un archivo CSV. Como el archivo CSV que viene por default es un archivo que viene separado por coma, es muy fácil leerlo, así que solamente tengo que llamar a Pandas para que lo lea y lo convierta en un data frame. Y luego podemos ver la estructura del data frame. Y como pueden ver ustedes acá tenemos varias columnas. Una columna que indica el impuesto de la gasolina o del petróleo, eh, el ingreso promedio, ¿no es cierto? El tipo de pistas que hay, la cantidad de licencias por población que hay y el consumo de petróleo o de gasolina, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero ahora es construir algo que sea capaz de predecir el consumo de petróleo o de gasolina, ¿ya? Entonces, la variable que yo voy a predecir, la variable predictora va a ser esta, ¿ya? O sea, la que quiero predecir, y las predictoras son estas. Pero aquí viene la pregunta, y esto es un poco lo que nosotros vimos en clase, porque yo
en clase vimos muchas cosas teóricas, pero aquí me gusta darle el énfasis más práctico. Entonces, la idea de acá es que yo tengo, esto es lo que me está produciendo, sorry, tengo un problemita de eso. A ver, ya, se me había roto una cosa. Entonces lo que nosotros queremos es, esta es la variable que yo quiero predecir, que sería la que quiero, bueno, en este caso esta es la real, y estas serían los atributos, ¿no es cierto? Estos serían mis atributos. Y esto sería la etiqueta. ¿Ya? Entonces, pero la verdad que uno podría querer saber cuáles de estos atributos son los mejores para construir un modelo que sea capaz de predecir la gasolina que se consume. ¿Ya? Entonces, ¿serán todos estos atributos buenos? Esa es la pregunta. Ahora, para este caso de este laboratorio, como estamos tratando de entender la regresión simple, después ya la vamos a ir complicando, pero ahora vamos a ver la regresión simple. La idea sería encontrar aquella variable, aquel atributo, ¿no es cierto?, que mejor me podría servir para hacer una regresión, ¿ya? Entonces tenemos que hacer eso. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar? Bueno, ayer se los pasé rápido, les hablé de las correlaciones, pero vamos hoy día a verlas cómo se usan. Entonces, en el fondo lo que tengo acá es la cantidad, o sea, lo que yo quiero buscar es esta cantidad, o predecir esta cantidad de gasolina o de petróleo. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero encontrar, cuál de estas variables, cuáles de estos atributos de entrada son las mejores para poder predecir esa variable. Entonces, un ejercicio sencillo que uno puede hacer es comparar, por ejemplo, graficar esta variable con esta, luego esa con esta de nuevo, ¿ya? O sea, esta con esa con esa con esa con esa, y ver la forma de los datos. ¿Ya? En este caso, yo hice un código acá que un poco hice algunas cosas, algunas mejoras con respecto a los otros, porque siempre usamos Matplotlib, que es bastante bueno para hacer gráficos, pero también está el Seaborn, así que les traje otras versiones para que vean que se puede simplificar la parte de visualización. Si lo hacemos del modo clásico, tenemos que indicar el tamaño de la figura, y ahora vamos a decir que vamos a hacer un gráfico de estos de dispersión, scatter, y le paso como primera variable, por ejemplo, el impuesto a la gasolina o al petróleo, y la variable que quiero predecir, la variable dependiente, se podría decir, ¿no es cierto? Que sería el petróleo, el consumo de la gasolina, ¿ya? Y luego gráfico. Entonces, si yo miro el gráfico, ustedes me podrían decir si es que hay cierta linealidad de los datos. ¿Se ve algo ahí? ¿O cómo ven ese gráfico? ¿Tenemos podemos eso aproximarlo a una recta? Parece que no. Claro. Bueno, así como están, no. O sea, sí, se puede. O sea, igual se construyen regresiones con cosas peores, ¿ah? No crean que tiene que ser perfecto. Pero aquí se podría hacer una regresión, ¿ya? Pero aquí hay un detalle. Y el detalle está que hay puntos acá que son outliers, que son puntos que si yo los meto dentro de la regresión me van a generar que esta se calcule mal.
Entonces, hay que investigar si esos puntos realmente son reales o son productos de circunstancias particulares. Porque si es así, puedo construir la regresión. O sea, si elimino estos outliers, estos valores fuera de rango, podría construir la regresión. ¿Ya? Pero así como está, no la vemos muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí yo les pido como tarea muy sencillo es que copien este código de arriba o si quieren pueden probar con Seaborn, que lo tengo más abajo el código, para que vean la diferencia de cuál es más fácil o más difícil para ustedes. Y la idea sería que construyeran, ahí dice, construyeran una gráfica por cada par de variables. O sea, las variables que serían las independientes, petróleo y consumo, el ingreso versus el consumo, las autopistas versus consumo, eh, eso que están pavimentadas las autopistas, el porcentaje de licencia y el consumo. ¿Ya? Entonces, ustedes, si hacen eso o sea, la idea que les pido acá, que hagan un gráfico por cada una de esas parejas con respecto al consumo de gasolina y según su criterio así visual, al ojo, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor? ¿Ya? Y eso es lo que les pido aquí, coloquen como respuesta. Pero yo también les traigo la respuesta acá abajo. Igual quiero que hagan este ejercicio, no me lo dejen vacío, sino que hagan el ejercicio de probar varios gráficos y al ojo verlo. Pero yo les traigo otras formas un poquito más, no tan lentas, ¿no es cierto? Y es utilizando este PyPlot, ¿se acuerdan que lo hemos utilizado, pero ahora lo vamos a utilizar para hacer gráficos, ¿no es cierto? Y para comparar variables. Entonces, si yo ejecuto este gráfico que es de Seaborn, van a ver ustedes que nos construye, se demora un poco así porque tiene que construir, está construyendo todas las parejas de variables y me está construyendo los gráficos. Pero la verdad que a mí me interesa poder mirar la relación de el consumo de petróleo o de gasolina versus, se dan cuenta que aquí tengo todas las combinaciones, pero yo quiero ver el consumo de gasolina versus el impuesto, versus el ingreso, versus si las pistas están pavimentadas, la población. ¿Ya? Entonces, esto mismo se lo estoy pidiendo que lo hagan en manual para que igual revisen estos códigos y sepan hacerlo, lo pueden hacer utilizando esta librería de Seaborn, ¿ya? Bueno, si tienen eso, ¿cuáles de ustedes, todos esos gráficos, ustedes creen que me servirían para predecir el consumo de gasolina? ¿Cuál lo ven mejor? Profe, sabe que tengo una duda con respecto a eso, Bien, porque hay algunos que son acumulados, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el nombre específicamente, pero por ejemplo eh, ah, acá el tercero del Petrol Consume, ¿ya? ¿ya? Y que muestra como eh, relativo, pues. O sea, lo muestra como muy agrupado, Ya. pero el que dice Petrol Consumption va como, es lo que más uno usaría, pero el otro muestra como datos más reales de su manera. A ver, la idea es encontrar una función, ¿no es cierto? Una recta, ¿se acuerdan que lo vimos ayer? Es encontrar una recta que relacione, por ejemplo, la tasa de la gasolina, o sea, el impuesto de la gasolina con el consumo de gasolina. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que entre más impuestos se aplica, podríamos decir que entre más impuestos se aplica, menos la gente consume menos petróleo. Eso podría ser para usarlo para alguna cosa de gobierno, qué sé yo. Acá lo que podemos decir, por ejemplo, que aquí no es muy claro, pero si tengo mayor consumo, aquí una cosa rara, como que también desciende el consumo de petróleo, ¿ya? Y en el caso de si las pistas están pavimentadas, pareciera que entre mayor sea los metros cuadrados de pista pavimentada, sube el consumo de petróleo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, si hay más porcentaje de personas que tienen licencia de conducir, también tenemos una relación eh, entre lo que es porcentaje de personas que tienen licencia de conducir y el consumo de gasolina. Entonces, este de acá no, porque esto como estoy comparando el consumo del petróleo con el consumo del petróleo o de la gasolina,
eso no se puede comparar y lo que hace acá es un histograma para ver que el valor más frecuente de consumo de gasolina es 600, ya, $600 me imagino. Y ahí el resto ya se reparte para otros valores. Pero este sería como, la gente en general ocupa 600, eh, $600, entre $600 de gasolina. Entonces, mi pregunta es, mirando estos gráficos, con la dispersión que tienen estos datos, ¿cuál creen recuerden que esta variable, el impuesto, lo que gana, las autopistas y el porcentaje de personas que tienen licencia, lo quiero usar para poder calcular o predecir la cantidad de gasolina consumida? Entonces, de todas esas variables que me permitirían construir un modelo para predecir el consumo, ¿cuál creen ustedes al ojo que es la mejor variable que se comportaría para hacer una buena predicción? Puede ser el porcentaje de gente con licencia. Claro, pareciera, ¿no es cierto? Pareciera que el porcentaje de personas que tienen licencia aumenta el consumo de gasolina, ¿ya? Pero eso lo estamos haciendo muy al ojo. Ahora, ustedes pueden ver, y lo que les decía yo recién, que aquí también puedo hacer algo, ¿ah? Pero tengo estos datos tan contaminados, o sea, con estos outliers. Entonces, quizás sacando estos outliers, que se puede hacer un análisis de eso, de hecho ya vimos cómo se podía hacer con estas cajas y bigotes, se pueden ver los outliers y eliminarlos. Quizás podemos obtener acá un buen modelo, ¿ya? Pero todo lo que hemos hablado recién es al ojo. Ahora, independiente de eso, no es malo, porque acuérdense que nosotros decíamos que lo primero que hay que hacer es análisis exploratorio visual para ver cómo las variables se comportan. En este caso lo estamos haciendo, pero nosotros quisiéramos hacerlo quizás más de forma ingenieril. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es calcular lo que se llaman las correlaciones, ¿ya? Entonces, lo que el algoritmo que nosotros utilizamos es el cálculo de correlaciones. ¿Ya? Hay una fórmula para hacer cálculos de correlaciones que es muy sencilla, seguramente ustedes ya la conocen en estadística. Y si recuerdan ustedes de estadística, las correlaciones cuando eran cercanas a uno, eran correlaciones, ¿no es cierto?, que indicaba que dos variables, si una crecía, la otra también crecía. ¿Ya? Independiente en la escala que esté, eso es una correlación positiva. ¿Ya? En el caso extremo, por ejemplo, acá tenemos correlación uno, es que las variables van creciendo en el mismo porcentaje y por lo tanto uno si conoce una, podría rápidamente saber cuál es el valor de la otra, porque están correladas unas con otras, todas estas son correlaciones lineales. Si tengo correlación negativa, quiere decir que si una variable sube, o sea, perdón, si una variable baja, la otra sube, ¿ya? En forma inversa. Y cuando tengo correlación cercana a cero, quiere decir que las variables no tienen una forma lineal, ya, sino que están dispersas. Por lo tanto, a mí me interesan, si yo comparo dos variables, a mí me interesan aquellas variables que tengan correlaciones altas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro? Bueno, voy a asumir que queda claro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el data frame que cargamos acá tiene una forma para calcular correlaciones entre las variables. O sea, nosotros cargamos este data frame y vamos a calcular las correlaciones de las variables. Eso significa que va a comparar todas las parejas de variables y vamos a poder ver sus correlaciones. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hago, llamo al data frame de consumo de gasolina y le digo que calcule las correlaciones. Si yo, si yo no lo grafico, ¿ya? Como lo voy a hacer ahora, si yo no lo grafico, yo voy a tener una matriz. ¿Ya? Entonces, yo puedo aquí colocar correlaciones y yo lo que voy a obtener es una matriz, ¿ves? Donde me muestra las correlaciones entre las variables, por ejemplo, bueno, obviamente entre el impuesto de gasolina y el impuesto de gasolina hay correlación uno porque son las mismas, ¿no? Pero yo puedo ir correlacionando, por ejemplo, por ejemplo, el impuesto correlacionado con, eh, ¿cómo se llama? El ingreso medio, etcétera, ¿no? Como pueden ver, bueno, estas no me interesan mucho, a mí me interesan las de el consumo, ¿no es cierto? Entonces, eh, y bueno, y tengo esta tabla para ver esa relación entre el consumo, por ejemplo, el consumo de gasolina.
Aquí tengo una correlación de 0,45, o sea, una correlación media intermedia. Después el promedio de ingresos también es baja. Que esté pavimentada la calle parece que tampoco aporta mucho. Pero sin embargo, cuando yo la correlaciono con el tener una licencia, el porcentaje de personas que tienen con licencia de conducir, aquí sí vemos un dato significativo, o sea que están bien correladas las variables. O sea que en el fondo tienen una relación lineal. Ahora, esta forma es un poco incómoda de verla, ¿ya? Entonces, lo que podemos usar son estas técnicas gráficas, donde nosotros podemos utilizar un heatmap para ver una matriz de colores y ver esa relación entre las diferentes variables. Y para eso vamos a usar Seaborn, que es la que usamos recién para hacer este cálculo, y nos va a entregar el heatmap. Aquí ven que es más fácil revisarla. Entonces pueden ver que los colores que son muy claritos significa que tenemos correlaciones altas y los colores más oscuros son correlaciones altas también, pero negativas. Y si nosotros buscamos aquellas variables que están correlacionadas con el consumo de gasolina, van a ver que aquí, bueno, tenemos esta que tiene 0,45, tenemos esta que tiene menos 0,24, tenemos esta que tiene nada. O sea, esta debería ser muy dispersa, ¿ya? O sea, si yo trato de aproximar una recta va a ser muy difícil encontrar un buen modelo ahí, y nos encontramos con esta que sí, y justo, miren, es justo la que ustedes vieron al ojo, que hay una correlación entre lo que es el consumo de gasolina y las personas que tienen licencia. Y si lo ven visualmente, aquí esta es la que tiene más forma recta, ¿no es cierto? O sea, hay una dependencia, una correlación entre las variables y tiene una forma de recta. Así que esa la vamos a utilizar como candidata. Bueno, después uno podría procesar esta y mejorarla y probar modelos con esa, pero esta podría dar buenos resultados, ¿ya? Entonces, lo que quería mostrarles antes de empezar a hacer al tiro regresiones es que ustedes a partir de de métodos gráficos, haciendo estos simples scatter plot, o utilizando el price plot, o utilizando la matriz de correlaciones, ustedes ya pueden obtener información para saber cuáles son las mejores variables que pueden utilizar en el modelo. Esto es importante porque hay una mala costumbre de cuando yo voy a entrenar un modelo de computación, al tiro yo paso los datos al modelo, le enseño la etiqueta y trato de que aprenda a la fuerza, ¿no? Pero como ustedes ven, uno puede hacer un análisis previo para que el modelo no se estrese. Bueno, acá hay una cosa que se las voy a dejar a ustedes de tarea, igual está el código, se los voy a explicar, pero yo hice todos los ejercicios sin normalizar, ¿ya? Igual me resultó, así que lo hice sin normalizar. Entonces yo lo que quiero es que después ustedes hagan los mismos ejercicios normalizando, usando datos normalizados y, y de alguna forma concluyan si lo que hicimos en clase o normalizando los datos hay alguna mejora, hay alguna cosa que ayuda o no, o es igual normalizar o no en este caso particular de datos. Entonces la idea es que ustedes vean o grafiquen en el fondo esto mismo pero normalizado. Entonces, dentro de las normalizaciones, hay varios tipos de normalización. Una de las más sencillas es lo que se llama, ¿cómo se llama? Se llama el método de min-max, que lo que hace es tomar el valor mínimo. O sea, por ejemplo, acá yo tengo, no sé, valores acá tengo, bueno, valores de 5 a 10, entonces el 5 es el mínimo, el 10 el máximo, y trato que todos estos valores ahora queden en un rango entre 0 y 1. Entonces, el 5 va a tomar valor 0 y el 10, perdón, va a tomar valor 1. Y lo mismo acá. Busco el mínimo, supongamos que es 400, el máximo, supongamos que es 900, y yo calculo una regla de tres simple, básicamente, donde ahora el 400 va a valer 0 y el 900 va a valer 1, y todos los valores que lleguen los voy a transformar a esos datos normalizados. Lo que voy a lograr es que los dos datos queden en rangos de 0 y 1, o sea que en el fondo pierda la escala, y eso ayuda a generar modelos más estables. Ya vamos a ver por qué es importante hacer las normalizaciones. Pero, eh, pero la idea es que ustedes puedan normalizar los datos y ver el gráfico y ver si cambia la estructura, si cambia algo. ¿Ya? No deberían cambiar, pero eso quiero que ustedes lo vean. ¿Ya? Aquí está, les dejo para que puedan eh, les dejo un código para que puedan hacer sus datos normalizados. En este caso, yo voy a hacer el gráfico sin normalizar. Acá abajo ustedes deberían colocar esto mismo, pero utilizando los datos normalizados, aplicando esta forma.
Bueno, si yo utilizo los datos no normalizados, lo que voy a obtener es que el porcentaje de la población con licencia a conducir versus el consumo de gasolina. Y como pueden ver, los datos tienen una forma más o menos lineal, así que vamos a tratar de aproximar una función a esos datos. Ojo, estos datos no están normalizados, ¿ya? Como pueden ver acá, la licencia de conducir está en valores de 0.4 a 0.70 y el consumo de gasolina está en dólares, por lo tanto son valores altos, ¿ya? Una cosa así, a diferencia de lo que hemos visto tradicionalmente en los gráficos de Matplotlib, que quería mostrarles hoy día, es que Matplotlib necesita tener el Matplotlib, crear la figura, hacer el gráfico, y hay, como pueden ver, son hartas líneas de código. En el caso de Seaborn, que está basado en Matplotlib, lo hace un poquito mucho más, o sea, lo hace más fácil, ¿ya? Y, por ejemplo, les quería mostrar que el mismo scatterplot, lo único que tienen que hacer acá es, por ejemplo, decir, ya, scatterplot, le paso el data frame. Luego le paso el nombre de la columna del data frame para indicar cuál va a ser, dónde están los datos de X, del eje X, y le paso el nombre de la columna del data frame como datos del eje Y, y él automáticamente construye el gráfico, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estos son los valores del data frame. Aquí tengo, se me olvidaba, este es el data frame original que tiene todas estas columnas, y yo ahora, en esta parte del código de acá, filtré los datos que yo quiero utilizar. En este caso, al data frame de consumo de gasolina, solamente le saqué la columna el porcentaje de personas que tienen licencia de conducir y el consumo de gasolina. Y eso me dio un subconjunto que es el DF con población, o sea, consumo y población. Y bueno, ahí si ustedes quieren lo pueden graficar. Y eso es lo que estamos ahora pasándole al data frame, al scatter plot, ¿ya? Ahora, si ustedes no colocan nada, no hacen ningún arreglo o nada, esto es, o sea, pueden graficar con una sola línea de código, con el Seaborn. Colocan eso y él automáticamente crea el gráfico, pero coloca en los ejes los nombres de las columnas del data frame, ¿ya? Pero si yo no quiero, yo quiero colocar nombres eh, particulares porque estoy haciendo un gráfico para, no sé, para una empresa o algo y quiero ser más didáctico, si ustedes ejecutan el scatter plot y capturan la figura el canvas ¿cómo se llama? Del scatter plot, luego con el comando set ustedes pueden decir, por ejemplo, qué etiqueta en el eje X, cómo quieren que se llame en forma real, lo mismo para la etiqueta del eje Y, y también le pueden colocar incluso un título al gráfico. Como pueden ver, el código de Matplotlib es un poco más engorroso en eso, ¿ya? Eso es lo mismo, pero aquí es más limpio el código. Entonces, si lo ejecutamos ahora va a colocar el título y va a dejar el gráfico un poquito, o sea, va a dejar el gráfico con los comentarios y los ejes como yo quiero. ¿Mm? Entonces, lo que les pido acá, como tarea con respecto a esto, es que hagan el mismo gráfico, pero con datos normalizados, ¿ya? Bueno, y aquí le hago algunas preguntas sobre eso. Luego les dejo algunas, o sea, que hagan lo mismo, pero hay unas librerías que ya están listas y que hacen esto sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, porque aquí lo que hicimos fue hacer el código para la normalización, pero hay una librería que es scikit-learn que ya la hace, ¿ya? Y lo único que tienen que hacer es copiar este código que está acá y probarlo. Y eso debería funcionar igual, ¿ya? La idea, desde que les hice la normalización Micmax para que lo puedan probar, y puedan comparar con los resultados de acá, debería dar lo mismo. Y aquí hay otro tipo de método de normalización que se llama Standard Scaler, que calcula la media, se le resta los datos, y también me gustaría que lo pudieran ustedes revisar, ¿ya? Y probar, y me pudieran responder acá. Bueno, eso sería todo esto lo que hemos hecho. Se dan cuenta, antes de construir el modelo, es acondicionar el modelo y saber cuál es la mejor forma de pasarle los datos al modelo. Bueno, ahora viene la parte de lo que es la regresión lineal, ¿ya? Entonces, en clase nosotros vimos dos métodos para poder construir la regresión lineal. Uno era el método analítico o el directo, que era, no sé si se acuerdan ustedes, que yo lo que tenía era, eh, tenía mi matriz de datos, que sería la matriz de datos, ¿ya? Eh,
tenía la matriz, o sea, la matriz de datos, ¿no es cierto?, multiplicado por el W, y eso era lo que era el I. Entonces nosotros calculamos la inversa de la matriz, se la multiplicamos a esto, y finalmente lo que hacíamos era despejar em, esas matrices, y luego, si hacíamos esta operación, podíamos encontrar los datos de forma directa. Ahora, esa era la forma, es cuando tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, si tengo modelos que son con más ecuaciones que incógnitas, lo que tengo que aplicar es esto que está acá. Eso es lo que vimos el día martes. Entonces, supongamos que yo tengo un conjunto de datos, ¿ya? Que son los datos, en este caso serían nuestro porcentaje de personas que tienen licencia, y queremos predecir el consumo de gasolina, ¿ya? Entonces, eso, eso estaría representado con el eje Y, que lo tenemos en la base, en el dataset, y esto sería el porcentaje de licencias que hay por una determinada población. Entonces, eso quedaría en esta matriz y esto quedaría en la otra matriz. Y si yo despejo eso, lo que yo tendría que hacer para calcular los parámetros óptimos es esta, la matriz X, calcularle la transpuesta, multiplicarla por sí misma, calcularle la inversa y multiplicar eso por la transpuesta de la matriz por los valores reales de la matriz. Y eso automáticamente nos calcularía los parámetros que yo ando buscando. ¿Sí? Y con eso ya podríamos construir la regresión. ¿Y cómo lo hacemos nosotros en código? Bueno, en el caso de acá es bastante sencillo porque, bueno, aquí tengo dos formas, una que se las puse ahí un poco para que vean otra forma, pero no, si vamos a realizar algo sería mejor esto. Em, por ejemplo, acá está la matriz de datos, aquí estaría la matriz de las etiquetas reales, y lo único que tengo que hacer es calcular la matriz A, que la matriz A es la transpuesta, son los datos transpuestos multiplicados, recuerden que es el signo de multiplicación de matrices en Python, por X, ¿ya? Y eso me va a dar la matriz A. Y la matriz B va a ser la matriz transpuesta multiplicada por Y. Si ustedes van acá a mirar el sistema de ecuaciones que tenemos acá, esto sería en el fondo lo que se le llama A, y esto se le llamaría B, ¿ya? Entonces ustedes calculan eso y luego se lo pasan al, eh, al NumPy para que calcule ese sistema de ecuaciones. El resultado que van a obtener son los parámetros, van a obtener un vector, una matriz, con los valores de los parámetros calculados, que serían los pesos de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El código que está acá abajo es eso es lo mismo que acá arriba, que está hecho así con matrices en forma muy eficiente y muy rápida. Esta de acá esta es otra forma utilizando producto interior, y lo que hace es fila por columna, fila por fila, hacer las multiplicaciones. Pero como está con un for, esto debería ser una operación relativamente lenta. Pero lo coloqué porque hay gente que lo implementa así a veces. ¿M? Y lo otro también para explicarle que si ven este tipo de código y ven este outer, lo que está haciendo es hacer producto entre vectores. Ya, por ejemplo, esto que está acá representa, esto que si ustedes hacen esta operación, esto representa un vector que tiene 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, hasta 4. ¿Ya? Un vector que tiene 0, 1, 2, 3, 4, hasta 4. Y luego, por ejemplo, tienen esta matriz que tiene valores entre menos 2 y 5. Entonces, cuando hacen el producto interior, lo que va a hacer el producto interior es que va a multiplicar esto por este vector y va a generar un vector. ¿Ya? Con esa multiplicación. Después va a sacar esta constante y la multiplicar con ese. Y va a generar otro vector. Y así voy a generar una matriz con las multiplicaciones de cada uno de los elementos con este vector de abajo. Entonces lo que está haciendo un poco es simular la multiplicación de matrices. Entonces, por si alguna vez llegan a ver este outer, es para que sepan que lo que hace en el fondo es toma este vector y multiplica el 0 por ese vector y genera un vector. Luego el 1 se multiplica por este vector y genera otro vector. El 2 por este otro vector y así. Y finalmente lo que obtengo es esa matriz, que sería una forma de implementar la multiplicación de matrices, lo mismo que está acá, ¿ya? Pero la verdad que el que es más óptimo es hacerlo así, ¿ya? Porque está optimizado. Bueno, lo que hemos logrado acá es ver una forma de poder encontrar estos valores de peso, o sea, encontrar ese modelo
y ese modelo ya está, ya aprendió en el fondo utilizando álgebra lineal. Recuerden que el problema que tienen estos métodos directos, ¿no es cierto? Estos métodos analíticos, métodos cerrados, es que le está asumiendo que la función de error con respecto a los parámetros es convexa, ¿ya? O sea que, voy a verificar ahí, lo que está asumiendo es que si yo cambio los valores de los parámetros, el loss o la función de error con respecto a los parámetros tiene esta forma. Y nosotros vimos en clase que lo normal es que eso no ocurra, sino que tenga otra forma esta relación de los parámetros con la función de pérdida. Pero si nosotros tenemos un problema que de alguna forma se puede resolver, tenemos claro de que es muy simple, por ejemplo, la función entre los datos es muy lineal, yo podría decir, la puedo aplicar y no debería tener problema. ¿Ya? Lo bueno de este método es que, a pesar de que puede tener algunas contraindicaciones, si el problema no es convexo, es muy rápido. Como pueden ver, esto es pura multiplicación de matrices y ya entrenaron el modelo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá es aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle al modelo este vector y tratar de calcular algunos parámetros. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es, le paso el modelo, ¿ya? Y lo que he hecho al multiplicar con este vector acá, em, lo que ha hecho es obtener la pendiente, el primer parámetro, en este caso sería θ1, y el bias. Como no normalicé los datos, aquí pueden ver ya el primer problema que tenemos, que la pendiente es gigante, y el bias también. ¿Ya? Entonces, porque no están normalizados los datos. Entonces, eso podría traer problemas de eficiencia para modelos más complejos. En este caso, como es sencillo, no funciona, pero en un modelo más complejo podría traer problemas. Pero la idea es que ustedes vean primero, eh, o que entiendan en el fondo lo que estoy haciendo. O sea, lo que estoy haciendo es poder construir el modelo solo calculando estas matrices, ¿no es cierto? Esta multiplicación de matrices entre los datos y las etiquetas. Y con eso obtengo inmediatamente el modelo aprendido, que es ese que está acá. Del código que está acá, ¿ven algo que les parece extraño? ¿O lo ven como que todo está bien? ¿Lo ven bien o alguna duda? Profe, yo tenía la duda que era el 4F que sale ahí al final de... ¿Cuál? No, no. Lo que pasa es que dentro de los formateos de string de Python, ¿te acuerdas que le puse una F acá? Estos son string formateados. Entonces lo que estoy haciendo es colocar el texto y cuando coloco las cosas entre corchetes, son variables. Entonces aquí, por ejemplo, el valor de teta, el primer valor de teta del vector que me da como resultado, ese yo lo voy a imprimir. Pero este valor de teta es muy grande, entonces yo le digo, mira, imprímeme el valor de teta, que es flotante, solo con los 4 decimales. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que yo lo imprimo con 4 decimales? Si yo que la cambio y le coloco otro valor, 3 por ejemplo, y aquí le coloco 2, él va a limitar la cantidad de decimales que voy a imprimir en pantalla. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, bueno, le puse 4, es mucho, pero era para que vean los pesos. Bueno, aquí hay una cosa importante, porque esto yo lo estoy calculando, esto es la regresión así, pero el core, o sea, sin hacer ninguna cosa, sin ninguna herramienta, sin nada. Esto es lo más cercano a hacerlo de nada, ¿no? Y cuando hago eso, yo tengo que tener cuidado con una cosa, porque después cuando veamos los modelos que ya vienen listos, em, tienen que tener acá en cuenta que yo quiero construir un modelo, ¿no es cierto?, que sea capaz de predecir una etiqueta a partir de un teta que yo encuentro, dado un X que le paso como entrada, más un bias. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy tratando de calcular acá? ¿Se dan cuenta? Son esas dos cosas. Pero si yo le paso
a este algoritmo que les acabo de mostrar solamente los valores de la población, él no sabe cómo agregar el bias, ¿ya? Entonces tengo que pasarle el bias. Entonces, si se dan cuenta, aquí hice una trampita, porque yo lo que hice fue colocar el porcentaje de personas que tienen licencia, ¿ya? Y al lado le agregué una columna adicional de puros unos, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque lo que estoy tratando de hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo X, ¿ya? Y aquí, no sé, pues, el porcentaje de la población que tiene licencia es 0,9, aquí es 0,8, aquí es 0,2, y aquí es 0,3, ¿ya? Entonces, luego yo voy a construir el sistema de ecuaciones multiplicando por los valores de teta. ¿Ya? En este caso tendría solamente teta 1. Entonces, las ecuaciones que van a salir de acá van a ser 0,9 punto teta 1, 0,8 punto teta 1, 0,02 teta 1, 0,3 teta 1. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo el sistema de ecuaciones como está, sin considerar esta parte, él lo que va a construir es solamente un modelo que va a tener el i, el que va a predecir, con un teta 1 y su valor de entrada, sin vías. ¿Ya? Si ustedes revisan el código se van a dar cuenta de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo agregar que el modelo que yo voy a construir considere el vías? Es agregándole una columna de 1. ¿Por qué? Porque si tengo mis datos, supongamos, este es el vector y, el vector X, ¿no es cierto? Sería las personas que tienen, el porcentaje de personas que tienen licencia de conducir. Supongamos que acá, no sé, pues, de nuevo, es 0,9, este es 0,8, este es 0,3, ¿ya? Y este es 0,4. Y yo le agrego una columna de unos acá, ¿ya? Le estoy pasando una matriz le estoy pasando una matriz de 4 por 2 columnas. Entonces, cuando yo multiplique acá arriba, él va a asumir que tengo dos parámetros que tengo que aprender. O sea, voy a tener teta 1 y teta 2. ¿Ya? Acá, como pueden ver, esta matriz tiene tamaño 2 por una columna. Por lo tanto, voy a obtener una matriz de cuánto de salida. ¿Se acuerdan del álgebra lineal? ¿De cuánto sería la matriz? De 4 por 1. De 4 columnas. Muy bien. Y si ustedes hacen esta operación, él sería fila por columna, entonces lo que voy a tener es 0,9, ya, multiplicado por teta 1 más teta 1, ya, fila por columna. Después 0,8 por teta 1 más teta 0, aquí me equivoqué, teta 0. Después fila por columna, 0,3 teta 1 más teta 0. Y finalmente fila por columna me quedaría 0,4 teta 1 más teta 0. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo tengo el X con esta columna de unos, lo que estoy diciéndole a la multiplicación de matrices es que estoy considerando un bias. Entonces, es medio artificial, sí, es medio artificial, pero si yo no agrego esta columna de unos, cuando calcule las ecuaciones, él no va a considerar bias. Si le coloco la columna de unos, él va a poder considerar eso, porque en la multiplicación de matrices va a considerar como que existe un bias, ¿ya? Y que tiene siempre valor 1. Ahora, si ustedes lo ven en estricto rigor, cuando tengo esto, teta 1, x, el x variable, porque cambia, y cuando tengo teta 0, es que siempre se está multiplicándose por 1. No sé si se entiende. Pues de eso nace. ¿Ya? Y si yo tengo acá teta 1 y x es el valor que va a cambiar, pero el teta 0, ¿cuál es el parámetro teta 0? El que conozco es 1. Por eso tengo que hacer es agregar esa columna de 1. ¿Ya? O sea, cada valor que yo multiplique tiene que tener un bias que es 1. Entonces, tengo que hacerlo porque estoy trabajando desde cero el tema de los datos. ¿Ya? Bueno, si nosotros tomamos los datos, le agregamos la columna de unos, hacemos las multiplicaciones de las matrices, voy a lograr obtener los parámetros. Y estos parámetros que obtuvimos es el modelo. Ya aprendió el modelo. ¿Ya? No sé si aprendió bien, pero aprendió los parámetros. ¿Ya? Entonces ahora la idea es que
ustedes normalicen el modelo y sean capaces de explicar el método analítico utilizando estos resultados, ¿ya? Pero la pregunta que está acá es más sencilla, es expliquen el método analítico, o sea, lo que tienen que hacer es explicar esto, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Ah? Quiero ver si entienden lo que se está haciendo, ¿ya? Lo mismo acá. Y luego les pido que normalicen los datos y prueben haciendo el método analítico. Entonces, con eso me va a quedar claro de que entienden cómo hacer uso de este problema, ¿ya? Bueno, ahora viene una parte ya interesante, porque si se dan cuenta de toda la base de datos, de todos los datos que tenía, construí un modelo, y el modelo son estos dos parámetros. Por lo tanto, yo puedo ahora estimar cosas. Por ejemplo, si me llega un valor de X, por ejemplo, un porcentaje de población que tiene licencia, que no estaba dentro de la base de datos, él ahora puede estimar cuánto sería el consumo de gasolina. ¿Ya? Si se dan cuenta, esto es lo que yo coloco después a funcionar en un robot, o lo dejo funcionando en un Arduino, o lo dejo funcionando en ESP8266. Eso es lo que yo dejo. Ese es el aprendizaje, eso es la cosa que yo necesito para que el modelo funcione, para que sea inteligente. Entonces aquí yo se los traté de mostrar más gráficamente, o sea, encuentro ya sé los parámetros del modelo, y ahora cualquier X que yo me dé, él me va a entregar una predicción. Entonces, por ejemplo, acá lo que he hecho es copié estos dos, el θ1, que sería el que multiplica a la variable independiente, y el bias, que sería el que calculé. Entonces, como pueden ver, le paso los dos parámetros, y luego le paso, revisando el gráfico de acá arriba, vi que tenía 45, que me da un valor bajo 350 o 300, y puse 0,70 pensando que me tendría que dar un valor eh, entre no sé, 700 o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, si ahora estos parámetros los multiplico con estos valores, como corresponde en un modelo lineal, lo que van a obtener ustedes es las estimaciones. La primera estimación es 407. ¿Tiene algún sentido? Bueno, sí, más o menos. 0,45, él indica que su predicción es que está por acá. O sea, hay un error ahí. Y luego, el siguiente es 759. Entonces, él predice que para 0,70 va a ser 759, por ahí más o menos el valor. O sea que está dentro de los rangos. O sea que ya tenemos, a pesar de que la forma cerrada no es tan perfecta, sí ya, o sea, entrega estimaciones más o menos razonables, ¿ya? Bueno, aquí les pido, o sea, y esto es la forma de hacerlo a mano, ¿ya? De cero, utilizando el método de análisis. Ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar esto. Esto también lo pueden usar con sklearn y pueden probarlo. Y aquí les voy a mostrar cómo se ocupa, ¿ya? Entonces aquí, bueno, les hago la pregunta para que ustedes lo hagan, pero aquí les muestro una parte de cómo se puede hacer esto con scikit-learn. Entonces, lo mismo que hicimos recién, lo podemos utilizar utilizando librerías que ya existen. Por ejemplo, utilizando scikit-learn, y aquí lo que vamos a decir es que vamos a construir un modelo de regresión lineal sin intercepto, que no calcule el bias. Si yo coloco que no calcule el bias, estoy obligado a los datos a agregarle este valor 1 a la matriz, ¿ya? Así que es un poco incómodo para trabajar. Pero bueno, si lo calculamos, nos vamos a dar cuenta de que eh, estos dos parámetros y lo calcula automáticamente. Le pasé las mismas matrices, pero en vez de estar yo escribiendo el código, scikit-learn lo hace. Ahora, aquí, como pueden ver, como yo coloqué false, él asumió que el parámetro que estaba lleno de unos era un valor, un parámetro, ¿ya? Pero sabemos nosotros que lo que está representando ese valor es el bias. Aquí dice que parámetros calculados para bias no hay, porque yo se los metí dentro de los datos. O sea, tenemos dos alternativas de calcular el bias: meter el bias en los datos o utilizar el scikit-learn y decirle que él lo calcule. Si yo le indico a la librería que ya existe, a scikit-learn, que él calcule el intercepto o el bias, entonces tienen que pasar los datos sin los unos, ¿ya? Como pueden ver acá, yo lo que hice fue solamente pasarle la columna
de los datos de la porcentaje de la población de conductores sin agregar un 1, ¿ya? Entonces aquí le agrego la de este y aquí le agrego el vector con las las etiquetas del modelo, ¿ya? Y si eso lo ejecuto, ahora pueden ver que él automáticamente construyó, o sea, sacó el vía sin necesidad que yo le pasara esos unos dentro de los datos y calculó los parámetros del modelo. Entonces tenemos el parámetro del modelo y el vía. Entonces eso lo hace, como pueden ver ustedes, en forma automática. Entonces ya saben que aquí lo pueden hacer sin complicarse. Bueno, la idea de acá es que tomen estos valores de regresión y los grafiquen, ¿ya? Entonces, la verdad que la idea no es dejarlos, o sea, la idea es que lo hagan, ¿ya? Pero yo aquí más adelante les voy a mostrar el código para poder hacerlo, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es reemplazar el código que les voy a mostrar más abajo. Pero la idea es que hagan lo mismo que voy a hacer más abajo, pero con estos resultados que obtienen acá ustedes, para ver cuál modelo es mejor que el otro. Bueno, hasta el momento lo que hemos revisado es solamente el cálculo de los modelos utilizando la regresión simple, o sea, esta regresión cerrada analítica. Pero yo les contaba que hay otra forma de calcular la regresión, es utilizando un algoritmo que se llama el algoritmo del descenso de gradiente. El algoritmo de descenso de gradiente lo que hace es que yo, si ustedes se recuerdan de la clase del martes, yo coloco pesos en forma aleatoria y luego calculo el gradiente de cada uno de los parámetros y se los voy restando a los parámetros dependiendo del gradiente, y lo que voy a obtener es una corrección de los pesos hasta que llega un momento, o de los parámetros, hasta que llega un momento que ya los parámetros no cambian y quiere decir de que mi modelo se estancó y ya aprendió, ¿ya? Entonces, la forma que vimos recién arriba es un modelo directo, ¿no es cierto? Conociendo las matrices, pero el problema que tiene que tengo que asumir que la relación entre los parámetros y la función de error es convexa. Si no tengo claridad con eso, es buscar mejor este método que es más generalizado, que es el descenso de gradiente. Si ustedes se recuerdan de la clase de ayer, lo que nosotros tenemos es que el descenso de gradiente es un algoritmo iterativo, donde yo inicializo los pesos con cualquier valor, y luego lo que hago es un ciclo for, donde yo voy calculando los gradientes, que es esta fórmula de acá, ¿ya? Esto de aquí, esto que está acá, son los gradientes, ¿ya? Y luego lo que está acá es lo que le voy a multiplicar o sea, voy a restar, aquí estoy asumiendo de que el alfa es negativo, le voy a restar estos parámetros para ir actualizando los pesos en cada una de las iteraciones, ¿ya? Entonces, eh, entonces lo que vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Ahora, si recordamos la clase de ayer, no, este no es, este es otra asignatura. Si recordamos la clase de ayer, nosotros vimos esto, ¿ya? Lo quiero o sea, recordar para que no vean que no es tan difícil, porque parecía todo difícil, pero no es así. Ya, nosotros vimos que nosotros podíamos representar nuestro sistema con esta función de pérdida, que era la predicción menos la etiqueta real. Entonces, yo si tomo esta función de pérdida, esa es la función de pérdida, la multiplicación de los tetas, a ver, aquí, esto de acá, esto de acá sería la predicción, el gorrito, esto de acá sería la parte de la predicción, de lo que voy a estimar, y esta sería la etiqueta real, ¿ya? Eso de ahí es la etiqueta real. Entonces lo que voy a hacer es restar la predicción con la etiqueta real y voy a obtener un valor de error, y eso lo sumo varias veces. Pero a mí me dijeron que si yo calculaba la derivada de eso, yo iba a poder obtener una dirección que me permitiría actualizar los pesos. Entonces lo que yo hago es derivar eso. Si ustedes derivan esto con respecto a teta 1, la derivada de esto de adentro sería la derivada de adentro multiplicado por la expresión acá derivada. O sea, si nosotros, primero, esta es una regla de la cadena, o sea, voy a multiplicar esto, o sea, voy a derivar esto, pero como está elevado al cuadrado, tengo que derivar todo eso de ahí. Entonces sería 2 por teta sub 1, lo de adentro se queda igual, por x sub i, más
teta sub 2 menos i elevado a i, pero ahora sin elevarlo al cuadrado porque estoy derivando. Y luego la derivada interna, pero sobre teta 1. Teta 1 por x sub i, la derivada de eso sería x sub i, ¿ya? Y la derivada de teta 2 con respecto a teta sub 1 sería 0, y la derivada de teta sub 1 por la derivada de i sobre teta 1 también sería 0. Por lo tanto, esto que está acá sería el gradiente o una componente del gradiente sobre teta 1. Ya se dan cuenta que fue muy fácil de calcular. Es lo que está acá abajo. Y en el caso de, para teta 2, que sería el bias, recuerden que el bias no tiene parámetro x multiplicado, entonces en el fondo, si yo derivo eso, lo que va a pasar acá es que va a quedar 2 teta sub 1 x sub i más teta sub 2 menos i sub i, ¿ya? Esa sería la derivada de la componente completa. Y cuando derivo en forma interna, derivo sobre teta sub 2, esto sería 0, sobre teta sub 2, esto sería 1, y derivo esto sobre i, sería 0, por lo tanto esto queda multiplicado por 1, ¿ya? Que en el fondo sería eso. Entonces, como pueden ver, la componente del gradiente sería, para teta sub 1 sería esa fórmula, y la componente para teta sub 2 sería esta otra fórmula. ¿Ya? Un poco recordando lo que estábamos revisando ayer. Si volvemos a nuestro laboratorio, lo que obtenemos es esto, ¿no es cierto? Tenemos acá la columna X, la columna Y, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es tratar de calcular esos valores, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, tenemos las dos columnas, sacamos la columna del porcentaje de la población que tiene licencia y el consumo, sería X e Y. Y luego implementamos el descenso de gradiente nosotros mismos, ¿no es cierto? Desde cero. O sea, parte este algoritmo con los dos tetas, el del bias y del parámetro que multiplica X con 0. Defino un alfa 1, ¿ya? Y luego lo que hago es iterar, ¿no es cierto? Ir actualizando el teta 1 y perdón, el teta 0 con el teta 1 con el valor de alfa, que sería 1, que es un valor grande, la cantidad de datos, porque es lo que está dado por esta ecuación. Esta misma ecuación que está acá es la que está acá. Ya sería el valor de 2 partido por m, que sería el tamaño del sistema, la sumatoria de todos los elementos, ya, multiplicado por el dato final. ¿Ya? Y en el caso del vía, ya vimos que esta parte no va, así que sería solamente esa parte. Entonces lo que hago es calcular los gradientes para un eje, calculo el gradiente para el otro y se lo resto a los tetas originales. Y eso lo hago, lo itero n veces. ¿Ya? Como pueden ver acá, yo le coloqué un variable, la cantidad de iteración. Entonces, si esto lo guardamos, ya. Bueno, aquí esta es una forma de graficar, aquí vamos a graficar los puntos de los datos para verlos, y luego vamos a graficar un line plot para colocar el punto original de la regresión, el punto final de la regresión, y puedo hacer una recta para ver cómo se aproxima nuestra regresión a lo que yo estoy aprendiendo. ¿Ya? Bueno, ahí tiene una pregunta sobre o sea, aquí les dejo el ejercicio que vamos a hacer acá abajo, ya se lo hice en una parte, y luego la idea es que ustedes practiquen con más iteraciones y vean qué pasa. ¿Ya? Bueno, si nosotros hacemos este algoritmo una sola vez, o sea, actualiza los pesos una sola vez, lo que va a pasar es que nuestro sistema va a quedar de esta forma. O sea, el primer cálculo de actualización, calculo los gradientes, actualizo los pesos, y eso es la primera aproximación. Acá están los puntos y esta sería la recta. Como ven, una recta bastante mala. Entonces, lo que voy a hacer ahora es actualizar los pesos con los gradientes, los voy a ir calculando vez por vez, y voy a ir actualizando los pesos, y lo que voy a obtener, por ejemplo, en este caso son 10 iteraciones. Ustedes ya ven que aquí empieza a ajustar el gráfico a los datos. Si lo aplico 100 veces, cada vez se ajusta mejor, ¿ya? Y bueno, y aquí les dejo de tarea para que ustedes prueben con más iteración, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes vean cuáles son los valores de teta, ¿no es cierto? Y qué pasa si yo voy obteniendo diferentes
métodos, ¿no es cierto?, o sea, diferentes grupos de iteraciones y ver cómo eso impacta en el fondo en los valores de texto. ¿Ya? Bueno, y aquí les dejo esto es ya de tarea, que la idea es que ustedes puedan mirar qué pasa a medida que yo voy iterando. Por ejemplo, esto que está acá, la pregunta de acá es que si ustedes tienen, o sea, que hagan un gráfico, porque este es un gráfico importante. Ustedes tienen acá eh, el número de iteraciones y aquí la pérdida. Acuérdense que la pérdida en este caso que estamos calculando es la de los mínimos cuadrados. Perdón, el error cuadrático medio. Entonces, la idea sería que ustedes vieran acá que si yo hago una sola iteración, ¿cuánto es la pérdida que tengo de mi modelo? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que la pérdida debería ser alta, porque si yo comparo cada una de estas, comparo el error con la predicción, o sea, si comparo el error que tengo del dato real con la predicción, aquí me está dando alto. ¿Ya? Todos estos datos me van a dar valores altos. O sea, el error acá, la pérdida, debería ser muy alta. Entonces, la idea es que ustedes puedan graficar eso para observar que en la medida que yo voy iterando, esto va a tratar de converger. O sea, va a ir bajando esa pérdida. Pero lo que van a observar cuando hagan ese gráfico, que es el que se les pide acá, es que a medida que van aumentando las iteraciones, este gráfico empieza obviamente a bajar. O sea, si tengo aquí, por ejemplo, 10 iteraciones, acá tengo 100 iteraciones, por ejemplo, aquí tengo 1000 iteraciones, lo que va a pasar es que este error va a ir bajando, 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 hasta que llega un momento que va a quedar estable. Debería. ¿No? Entonces, ¿eso qué significa? Que en el fondo o sea, va a llegar un momento que el modelo, aunque haga 30.000 millones de iteraciones, el modelo va a dar siempre lo mismo, o sea, actualizar, los gradientes van a ser casi cero, entonces no se va a actualizar. Entonces, ahí ustedes tienen que darse cuenta que el modelo ya terminó. O sea, de aquí para adelante es perder el tiempo iterando. Entonces, si ustedes ven que el error se detiene o tiene un valor muy pequeño, ustedes pueden detener el modelo y ahí saber cuántas iteraciones realmente necesitan para que su modelo converja, ¿ya? Y no hacer muchas iteraciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les pido yo realizar. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, esta parte un poquito que es la más difícil. La idea es que ustedes implementen este gráfico para ver esta relación entre la función de pérdida y las iteraciones. Y luego, ustedes, observando el gráfico, puedan construir un algoritmo que yo lo hago correr. O sea, la idea es que yo implemento ahora un nuevo método de descenso gradiente, pero en vez de indicarle las iteraciones, yo lo llamo y él solo en algún momento para. Ahora, las formas como pueden hacer ustedes para que eso pare es, uno, definir un error. Es decir, el algoritmo va a correr n veces hasta que logre un error de este tamaño. Y ahí yo dejo de iterar, porque yo ya sé que con ese error, este algoritmo, el cálculo de estos parámetros no va a mejorar. O lo otro es mirar, por ejemplo, el loss que tengo actual, y cuando calculo el próximo, ver si varía mucho. Porque si varía poco o se mantiene el loss estable por mucho tiempo, quiere decir que ya el gráfico, ¿cómo se llama? El modelo ya convergió y ya tengo los parámetros que son apropiados, así que no tengo que seguir iterando. Entonces, la idea les quería dar un ejercicio para que ustedes puedan crear su propio método que de alguna forma sea capaz de calcular ese valor. Y la última pregunta es que ya construyeron este método de descenso gradiente, prueben hacer el entrenamiento de los datos utilizando normalización min-max, standard scaler, utilizando los métodos de scikit-learn, no es necesario que los hagan ustedes, y los datos sin normalizar y vean cómo convergen. O sea, la idea sería ver que, por ejemplo, si utilizan normalización X, aumenta el número de iteraciones, disminuye el número de iteraciones,
Si utilizan estándar Scalar, aumenta el número de iteraciones, disminuye el número de iteraciones, y si no normalizan, aumenta el número de iteraciones, es más estable el modelo, es menos estable, eso es lo que quiero ver. Entonces, esa es la idea de esta última pregunta, que sean capaces de construir estos gráficos y demostrarme a mí que o son iguales, o da lo mismo, normalizar o no, y si hay un impacto o no en la convergencia del modelo, ¿ya? Y eso en el fondo, lo que aquí les digo, use métrica, o de alguna forma explíquelo gráfica, o sea, explíquelo de una forma matemática. Una de las cosas que podrían hacer es una tablita acá, ¿ya? Donde ustedes puedan colocar los tres algoritmos, bueno, que sería el tipo de normalización, entonces aquí con min-max, aquí con estándar scalar, aquí sin normalizar, aquí colocar el loss, o sea, la pérdida, y o sea, el loss y el número de iteraciones con que cuando o sea, el número de iteraciones cuando el modelo convergió, ¿ya? O sea, el máximo número de iteraciones que ustedes tuvieron que hacer para que el modelo convergiera. Entonces aquí les va a dar un error, acá les va a dar la cantidad de iteraciones que tuvieron que usar para llegar a que el sistema aprendiera, y la idea es que comparen esos valores, por eso les digo use métrica, ¿ya? Comparen, si por ejemplo el modelo sin normalizar se demora más en converger, si ya cuando convergen los modelos, los tres tienen la misma pérdida, o uno pierde más, otro pierde menos, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen, y esta es la parte importante para mí de este taller, que sean capaces de analizar y ver cuál de los modelos es mejor, que ese es el análisis que uno hace regularmente cuando quiere probar un modelo. ¿Ya? Ahora también se pueden apoyar de los gráficos, o sea, sería interesante a los que, aparte de la tabla, me coloquen acá el número de iteraciones, ¿cierto? Y aquí el loss para cada una de estas normalizaciones, ¿ya? Entonces aquí colocan el loss y ver cómo converge uno, cómo converge el otro. Aquí van a ustedes tener el punto donde está el número de iteraciones, donde se obtiene el óptimo, que es el punto que van a tener que colocar acá de iteraciones. Así que si hacen esa parte bien, van a tener buenas notas. Y, entonces, y poder explicar. Pero me gustaría que pudieran hacer ese análisis, o sea, para que ustedes vean en situ si realmente normalizar los datos o no normalizar los datos me afectan o me impactan a la calidad de mi modelo. Y este era el laboratorio de hoy. Yo sé que esta materia ahora, este laboratorio y el otro van a ser un poco más densos porque tienen esta parte matemática que tienen que entender. Luego eso va a bajar porque vamos a empezar a utilizar los modelos, así que ya no voy a exigirle eso. Pero es importante que vean y entiendan lo que están calculando. Y en este caso lo que estamos viendo es cómo calculo los parámetros de aprendizaje, que son estos θ o estos W, depende de si es una red neuronal o un modelo lineal, y que esa convergencia, esa obtención de esos parámetros va a depender de varios factores. Por ejemplo, de los hiperparámetros, como en este caso la tasa de acierto. Quizás esa tasa de acierto, perdón, la tasa de aprendizaje, quizás esa tasa de aprendizaje es muy alta. Lo otro es la iteración. Eso también es un factor importante en el modelo. Saber calcular cuántas iteraciones son las correctas para que el modelo converja. No hacer ni pocas ni muchas, ¿ya? Entonces, eso es importante en esta primera parte, esta primera parte de la materia, que lo vean ustedes y lo puedan practicar directamente con el laboratorio. Y eso sería el laboratorio. Si tienen cualquier duda, igual me pueden hacer, yo sé que este es más complicado este laboratorio, me pueden hacer llamadas me pueden escribir por correo, y lo otro que el código está, ¿ya? O sea, si ustedes revisan la materia y revisan el código, he tratado de que lo que vimos en materia, pasarlo a código y que puedan ustedes revisarlo y entender, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. No, profe, yo creo que viendo el video igual voy a, en caso de que me vayan saliendo dudas mientras lo hago. Ya, eso sería lo ideal. Ya. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase bueno, después del receso, para ver clasificación lineal, y ya después veríamos otras cosas más entretenidas. Entonces nos vemos para la próxima clase. Hasta luego. Otros dos laboratorios. Eh, sí, o sea, los laboratorios los corrí los dos para el día martes de la próxima semana, que es un poco lo que